Vamos a hablar primero de las mermas tributarias de la DGA. El Gobierno de Aragón va a reclamar al Estado más de 400 millones en este concepto y también en el fondo por el Fondo de Cooperación. Metidos como estamos en esta vorágine de recortes, que es tan tremenda y tan voraz, valga la redundancia, ahora Aragón le va a pedir al Estado que no tiene. O sea, a mí eso sí que me preocupa realmente. O sea, yo creo que también, aparte de esto, hay que llevar otras vías de otras políticas de generar ingresos, que esto desde luego no puede ser una única vía, porque claro, yo insisto, o sea, voy a pedirle, es como si yo a ti, Rosa, por ejemplo, te digo, hoy tengo una deuda tremenda que tengo que pagar, préstame el dinero, pero tú me dices, Lucía, pero si es que yo tampoco tengo. O sea, quiero decir que a mí la intención me parece muy buena, me parece sana, saludable, tenemos derecho, pero también pongamos un poco los pies en el suelo y veamos a ver, quiero ver de qué manera se va a hacer y luego, claro, tengamos en cuenta que ahora el gobierno PP-PAR pues bueno, le va a pedir al PSOE, pero tengamos en cuenta también que de aquí a 4 días a la vuelta de la esquina están las elecciones, vamos a tener a los nuestros enfrente, permitirme el coloquialismo y veremos a ver qué pasa, si seguimos con esos ánimos, si seguimos con los mismos bríos, que yo espero que no decaigan. ¿Aceptaría ni la intención. ¿Podría aceptar el Gobierno de Aragón compensaciones, como decía Leticia, que no fueran compensaciones económicas, compensaciones en bienes? Yo pienso que no, para nada, en absoluto. O sea, creo que la vez pasada, la vez anterior, se nos dieron unos edificios. Tú imagínate que esto es un poco como el tema de los bancos ahora, que con la crisis se están cargando de viviendas que no se pueden pagar unas hipotecas. Entonces, claro, ahora el Gobierno de Aragón, ¿qué recibe? Pues como la vez anterior, pues el tema de los edificios de la Expo, edificios, algunos antiguos que tienes que mantener, muchos de ellos que tienes que remodelar. O sea, yo creo que en estos momentos necesitamos cash. Lo que Aragón necesita, y yo supongo que cualquier, es liquidez y unos ingresos. Es una regularización fiscal. Por supuesto que tenemos que hacer una regularización fiscal, pero más cosas también. Yo creo que el hecho de que la situación económica de todas las administraciones sea negativa, como explicaba ahora mismo Lucía, no debe llevarnos a pensar que uno debe renunciar a lo que es suyo. Entonces, Aragón tiene derecho a esas cuantías económicas como consecuencia de las normas tributarias, y Aragón lo que tiene que hacer, y lo que ha hecho y lo que va a hacer, lo que se ha anunciado, es reclamarlas. Los que somos juristas, y como mínimo Álvaro y yo lo somos, no sé los demás, pensamos que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y eso en general es así. Hay que contextualizar. Decía Leticia, nosotros vamos a defender que hasta el final, bueno, yo creo que en cada momento hay que analizar las circunstancias. Efectivamente, ¿cuántos autónomos ahora que están siendo rehenes de las deudas que tienen las administraciones con ellos como consecuencia del impago por los servicios que han prestado preferirían percibir, desde luego, todo mejor que mejor, porque eso está lastrando la vida de muchas empresas, está llevando al cierre muchos negocios de autónomos y muchas empresas? Pero ¿cuántos preferirían percibir el 95% de lo que se les adeuda hoy mismo mediante un acuerdo que no esperar a un litigio? Y lo que digo para un autónomo lo llevo a cualquier ámbito de la vida. Que esos acuerdos rápidos en estas cuestiones, perdóname, Lucía, no los veo. Lucía, perdóname. Yo lo único que digo es que hay que contextualizar en cada una de las circunstancias. En general, lo que yo acabo de decir es una opinión bastante generalizada, como mínimo entre los juristas, sin entrar en la situación pasada, porque claro, en aquel momento se obtienen unos bienes como consecuencia, claro, y era una época donde no se esperaba una devaluación económica como la que después se ha producido, no se esperaba que aquellos edificios no se pudieran colocar, no se pudieran utilizar, ¿no? Entonces, yo digo, como mínimo, esas cantidades hay que reclamarlas porque se adeudan al Gobierno de Aragón, es lo que el Gobierno de Aragón ha anunciado que va a hacer sin crispación, en relaciones de normalidad con otras administraciones, aunque sean de distinto color político. Y llegado el momento de llegar a acuerdos, de transaccionar o de seguir adelante mediante acciones judiciales, pues habrá que ver lo que se hace en función de los intereses, entiendo yo, de los aragoneses, que creo que es lo que se va a hacer. Eso no creo que sea contradictorio con aplicar otro tipo de políticas, que es lo que estabais un poco apuntando vosotros, ¿no? En la línea de obtener más ingresos, aparte de ese recorte del gasto brutal
bueno, que se está dando en todas las administraciones, ¿no? Pero eso no es contradictorio ni muchísimo menos con otro innecesario corte brutal de políticas que se está dando en las administraciones. Bueno, es una opinión. Sí, estábamos de acuerdo. Es una auténtica opinión. Lo único que de cara un poco hacia el ciudadano. En Aragón no se han producido ningunos cortes, Álvaro. Ana, Claro, digo Ana Rosa, no me he referido a Aragón, me refiero a toda la dinámica de recortes que está apareciendo, que yo digo que es innecesaria, pero bueno, eso es otro debate. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos las mermas y hablamos también de otra decisión del Consejo de Gobierno. Se ha aprobado la amortización de 202 plazas de funcionarios de la DGA. Bueno, ¿cómo valoráis esta situación en medio de los recortes que cada día vamos conociendo pues, un pedacito más, ¿no? de estos recortes? Lucía. Pues yo lo veo lógico. Dentro de lo que inmersos como estamos en la política de recortes, pues es normal. En un principio, bueno, yo creo que los empresarios autónomos llevan ya su aportación en esta crisis, llevan ya mucho entregado, creo yo, y entonces, claro, evidentemente ahora le toca hacer su esfuerzo pues, a la empresa pública en ese sentido. Y dentro del ámbito público, pues sé que es un tema de debate que despierta encendidas pasiones, el tema de tocar las, o sea, no solo de recortar los sueldos como se ha hecho, sino de que no se amorticen unas plazas que, por otro lado, si no recuerdo mal, eran unas plazas que, o sea, no es que esas 202 personas se marchen a la calle, sino que son unas plazas que no estaban cubiertas, que llevaban 18 meses sin cubrir, con lo cual se demuestra que la administración ha seguido funcionando sin esas 18 plazas. Y bueno, yo en ese sentido lo veo lógico. De todas maneras, entra también mucho dentro de la política del resto de las comunidades autónomas, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, el otro día el señor Artur Mas, que decía libremente y sin ningún pudor, pues que bueno, que a los funcionarios o nos ajustábamos el sueldo o se iban 1.500 funcionarios a la calle. Entonces, pues bueno, yo creo que en esa medida, que puede ser dura, es polémica, pero yo, sinceramente, a lo mejor como ciudadana, pues puede ser comprensible que empiecen a recortar, evidentemente, por ahí. Y de momento, ya digo que no se está despidiendo a nadie y que el funcionariado, la cuestión pública, tiene que aportar también mucho a esta crisis. Álvaro. Yo totalmente de acuerdo con lo que dices, Lucía, pero hay una parte en la argumentación que a mí me gustaría que quedara clara. Vamos a ver. La medida que hace el Gobierno de la Diputación General de Aragón es una medida de amortización de plaza, es decir, que es que si no se están utilizando, pues mire usted, pues eso es eficiencia en la administración, pero no es recorte. Es decir, mi opinión es que hay que diferenciar. Muy buena la apreciación. Hay que diferenciar, porque esto de que hay que recortar en la administración, tenemos que decidir por qué, en qué caso, porque es lo que hemos hablado antes del debate, de decir, bueno, pues si España está, la renta per cápita de España, de los españoles, está en un 96 y pico %, y resulta que la carga impositiva está en un 67 con respecto a Europa, es decir, hasta esa diferencia es todo lo que tú puedes aplicar en políticas sociales. No sé si me estoy explicando. Y evidentemente tendrás que hacer. Ahora, como autónomos, ¿qué estamos diciendo? Yo mañana me voy a hablar de estos temas de autónomos, sobre temas muy concretos, pero vamos a hacer una propuesta fiscal para el Gobierno de la Diputación General de Aragón de reducciones fiscales. Y no es contradictorio con lo que digo. Es decir, aquellos que menos tienen aquellos que están en una situación peor, menos tienen que pagar, pero aquellos que están en mejores situaciones y capacidad de remuneración y de carga impositiva, pues habrá que cargarles más. Esto es mi opinión. Leticia, sí. Bueno, yo creo que aquí Álvaro con su libro. Álvaro ha venido a hablar de su libro. Quería hablar de la duquesa de Alba. Nos hubieras hecho el favor. Álvaro, lo de la duquesa. Lo de la Y duquesa es mira que interesantísimo. no le estamos entrando, pero venga. Pero es interesantísimo. Pero lo de los recortes. No va a haber más pero, remedio. Rosa, lo de los recortes me preocupa, ese debate de que hay que recortar. Esto a mí me preocupa. Vamos a escuchar a Leticia. Bueno, vamos a dejarlo en reorganizar. Hay que ser eficientes. Optimizando, ¿no? Un poco. Sí que es cierto que yo creo que aquí hay varias cuestiones de fondo, porque la primera cuestión, a nosotros nos preocupa un poco que todo este proceso se haya llevado a cabo sin una consulta continua con los sindicatos. Creemos que también tienen algo que decir. Y luego hay una cuestión de fondo también, que algunos discursos yo creo que tienen cierto matiz equivocado, porque cuando se habla de este tipo de cosas la gente ya lo asemeja a esos funcionarios que están detrás de una ventanilla y que viven fenomenal.
Y es cierto que en el sector de la función pública, pues no todo el mundo tiene un trabajo fijo. De hecho, hay un porcentaje altísimo de interinidad que se está reflejando en los datos que se están dando precisamente con motivo de esta reorganización. No todo el mundo es funcionario, hay personal laboral, hay personal estatutario. No todo el mundo tiene grandes salarios, de hecho la mayoría no lo tienen. Y hay trabajadores pues, de muy distintos ámbitos, no simplemente el señor que está en la ventanilla, y sanitarios, educadores... Es lo normal, es lo que existe también al otro lado, o sea, que sí, está claro, pero que quiero decir que no hagamos el discurso equivocado de pensar, bueno, ahora les toca también a los funcionarios que tienen su plaza fija y que viven fenomenal. Bueno, pues no todo el mundo está en esa situación en la que la percepción que existe en la calle es esa, ¿no? Entonces, a nosotros sí que en este tema en concreto, yo no digo que no haya que reorganizar la administración y que haya que optimizar recursos, por supuesto que sí, pero uno de los temas que más nos preocupa en este sentido es que los sindicatos tengan participación activa en estas decisiones.